Padre, te doy muchas gracias por la vida de cada persona que se conecta a través de este Zoom, Señor, que seas tú concediéndonos ese maravilloso regalo de comprender cuánto nos has amado, cuánto nos amas, Señor, que no solamente quieres darnos bienestar sobre esta tierra, sino también disfrutar de tu reino, disfrutar de la vida que tú planeaste desde el principio para tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. La salvación. Una de las cosas que nosotros podíamos estar observando acerca de la salvación es que para que haya un acto de salvación debe haber alguien en riesgo o en peligro, un salvador, es decir, un agente que se encargue de esa acción de salvar, y una oportunidad. Estas tres cosas, estos tres elementos se presentan cuando hay salvación, Luego vimos que la salvación era necesaria y que tiene que ver con reconciliarnos con Dios. Ser salvos no es un asunto meramente religioso. Ser salvos tiene que ver con poder acercarnos a Dios nuevamente, experimentar el amor del Padre, y solo podemos experimentar el amor del Padre cuando recibimos al Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Luego que experimentamos ese amor, entonces nos damos cuenta que efectivamente necesitábamos ser salvos. Yo puedo experimentar algo y quiero contárselo, y es que yo disfruto del amor de Dios todos los días sus bendiciones. Hay días que hay retos grandes, hay retos difíciles en la vida, pero podemos experimentar su amor. Y mientras experimentamos su bendición, su protección, su consuelo, su compañía, su presencia en nuestras vidas, a veces no somos conscientes de la salvación. Pero ¿qué fue la salvación, cierto? Ese rescate por nosotros, brindarnos una nueva oportunidad a través de su Hijo Jesús, que recordamos que la palabra Jesús significa Salvador. Y hoy vamos a entrar rápidamente en nuestro tema, y es ¿de qué fuimos salvos? Hoy vamos a hablar un poquito así de sencillo. ¿De qué fuimos salvos? Si fuimos salvos porque estábamos separados de Dios, ¿qué implicaba estar separados de Dios? Si fuimos salvos porque nuestra vida estaba en riesgo, entonces ¿cuál era ese riesgo? ¿Cuál era ese riesgo que teníamos nosotros? Y pues la oportunidad de nueva vida que tenemos en Dios, y vamos a hablar también de eso en otro momento. Entonces vamos a ver dos citas bíblicas muy importantes esta noche, que son Colosenses capítulo 1 versículo 13 al 14 y Romanos capítulo 5 del 8 al 10. Cuando hablamos de qué fuimos salvos, es decir, de qué peligro fuimos librados, de qué peligro nosotros fuimos rescatados, ¿cierto? Partiendo de que ya sabemos quién es nuestro Salvador, ahora estaremos muy atentos para observar de qué fuimos salvados. Entonces, Colosenses 1:13, y los que toman nota ahí bien juiciositos, Colosenses 1:13 dice que nosotros fuimos librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿De qué fuimos librados? ¿De qué fuimos salvos? Fácilmente lo podemos encontrar aquí: del dominio de las tinieblas o del reino de las tinieblas. No sabíamos que estábamos ahí. No sabíamos que estábamos siendo gobernados por la maldad, que estábamos en otro reino. Como no conocíamos este reino de Dios, pues nos parece que a veces todo es normal. Al estar en ese reino de tinieblas, llega nuestra vida a fluir con tanta normalidad y pensamos que no hay más, o sea, la vida es así y punto. Pero resulta que cuando el Señor Jesús se cruza nuestro camino, entonces vamos creciendo en este entendimiento. Fuimos librados del dominio o del reino de las tinieblas. Consecuentemente, fuimos puestos o trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cuando tú ves
que un niño se cae, nosotros como educadores estamos muy pendientes de la integridad física de los niños y bueno, también su vida emocional y espiritual en el colegio que trabajamos, pero cuando vemos que un niño se cae, ¿qué es lo primero que nos quedamos acierto? ¿Lo miramos? ¿Esperamos si llora, si no llora, si se puede levantar, si no se puede levantar? En el trabajo recientemente hacemos el ejercicio de observar antes de reaccionar, porque nuestros niños están aprendiendo a levantarse, pero especialmente los más chiquitos, los bebés de 3, 4 añitos, cuando ellos se quedan esperando en el suelo a ver quién los va a levantar. Y curiosamente, si un niño cae en un pantano en estos días de lluvia, la experiencia que tenemos con este chiquito es levantarlo, no importa cómo está, vamos al rescate de ese niño, inmediatamente lo sacamos del agua, lo sacamos del lodo, lo ponemos en un lugar seguro, en un lugar limpio, y ahora sí comenzamos a mirar qué tiene el niño. El niño nunca va a decir me salvaron, ¿cierto? Pero experimenta un cambio de posición, un cambio en su condición. Y esto ha pasado en nosotros cuando hemos sido salvos, cuando experimentamos la salvación. Y Romanos 5 del 8 al 10 realmente está hablando de reconciliación. Es decir, que la relación que estaba rota con Dios ahora ha sido corregida. Ahora estamos en una relación correcta con Dios. Ya no estamos separados de Él. La salvación no es solo perdón, es un rescate completo. Es un rescate completo. Es decir, Dios no solo quiere perdonarte tus errores y tus faltas, sino que Él quiere trasladarte completamente a un reino de bendición, a un reino en el que desde la paz, desde la fe, desde la tranquilidad que puede experimentar un hijo de Dios, enfrentes las diferentes situaciones que se te presenten en la vida. No es que la salvación Dios te saca de esta tierra, no, Él te cambias de reino, es decir, de influencia, y desde su influencia celestial te capacita para enfrentar los desafíos y los retos que se pueden presentar en esta tierra, mientras estemos aquí, sobre esta tierra. Así que nosotros, cuando somos salvos, y la clase anterior hablábamos un poquito acerca de lo que significaba el pecado, hemos sido perdonados, pero no solamente hemos sido perdonados, fuimos liberados, rescatados y trasladados. ¿Se dan cuenta de las tres cosas que tienen que ver con la salvación? Alguien en riesgo fue libre, fue rescatado. Wow, alguien participó de ese rescate, pero ahora al ser trasladados, al ser cambiados de reino, entonces ahora tenemos la influencia, la dirección y la bendición de ser dirigidos por el Espíritu de Dios, como hijos de Dios. ¿De qué somos salvos entonces? ¡Wow! Impresionante. De esa manera de vivir desde las tinieblas, donde se pierde la esperanza. La gente dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Y sabe qué dice desde este reino, desde el reino de Dios? Dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Siempre hay esperanza. Nuestra esperanza tiene nombre propio. Nuestra esperanza se llama Jesucristo. Exactamente de qué nos salvó Dios. Así que nosotros, cuando podemos darnos cuenta de qué exactamente nos ha salvado el Señor, nos ha salvado del reino de las tinieblas. Ahora nosotros podemos decir, Dios me salvó para ir al cielo. Eso es verdad, pero no es toda la verdad. La Biblia nos muestra que la salvación es mucho más profunda. Romanos 5, versículo 8, que ya leímos, dice que el pecado no es solo lo que hacíamos, sino también lo que nos dominaba. Es decir, nuestros hábitos, nuestros pensamientos, nuestras inclinaciones, nuestra forma de vivir lejos de Dios. Pensemos en esto. Si estamos más cerca de la luz, estamos más iluminados, ¿verdad? Pero entre más lejos estemos de la luz, estamos más en oscuridad.
Cuando usted ve que efectivamente hay personas más malas que otras que viven una vida completamente llena de maldad, entonces puede saber que esa persona está más lejos de la luz. En este caso, la luz es Dios. Cuanto más nos acercamos a Dios, pues más nos alejamos del reino de las tinieblas. Ahora, si entendemos que fue Dios quien se acercó a nosotros, ¿qué hizo con el reino de las tinieblas? Lo apartó de nosotros. Amén. Antes de recibir al Señor Jesucristo, el pecado tenía una autoridad sobre nosotros. Nos controlaba, nos gobernaba, tenía un dominio sobre nosotros. Pero ahora en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Esto significa que en esa línea de pensamiento de que fuimos salvos, podemos decirlo claramente, de la esclavitud del pecado. ¿Cómo que esclavitud? Pues una persona en tinieblas no tiene más opciones que vivir en tinieblas. Es decir, ese gobierno controla todas las áreas de su vida y esta persona no tiene poder en sí misma contra ese reino. Pero al estar en Cristo, entonces ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora tenemos una libertad completa en Dios. Ahora usted dice, pero después de tener al Señor también peco. Sí, pero ya no por condición de esclavitud, sino porque esta naturaleza humana nos lleva a fallar. Esta naturaleza humana, estos pensamientos, estos deseos, estas pasiones que pudiéramos expresar nosotros nos llevan a cometer ciertos errores que irían en contra de la voluntad de Dios. Pero inmediatamente tú puedes pedir perdón al Señor, corregir el error, no repetirlo y disfrutar de plena conciencia de una nueva vida. Mientras que la persona que no es libre comete ese error 1000 veces o más y no puede salir de allí porque es esclavo del pecado. Esto es realmente fuerte. Hemos sido salvos del pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de la esclavitud. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Quiere decir, ya no nos gobernará. Ya el pecado no toma las decisiones por ti. Ya tú puedes tomarte un instante para reaccionar, para pensar y para poder decidir. Mientras que un esclavo no puede decidir, no puede elegir nada ni tomar decisiones, porque es esclavo. El que es libre puede elegir no pecar más, porque desde esa libertad retoma el control de su vida y mejor rinde su vida a Cristo y Él ahora te direcciona. No es que Dios impida que tú peques, es que te capacita para que tú tomes la decisión libremente de no pecar. Luego, también fuimos salvos de la condenación. Romanos capítulo 8, hemos estado ahí, el versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es tremendamente importante. Nosotros nos condenamos a nosotros mismos muchísimo. A veces lo decimos hasta en chiste o en broma cuando cometemos ciertos errores y decimos: uy, qué tonto, qué estúpido, qué bruto, cómo fue hacer eso. Y no nos damos cuenta que esas son expresiones de condenación. Esas se convierten en expresiones que atan nuestras vidas, que limitan el proceso de Dios en lo que Dios quisiera para nosotros y nos ponen en serios y aprietos. No nos dejan ver consistentemente la obra de Dios en nuestras vidas. Este texto me parece tan poderoso y de una manera sobrenatural cómo va llenando nuestras vidas de entendimiento. Porque el texto dice que cuando tú estás en Cristo, es decir, cuando has recibido al Señor Jesucristo y te permites disfrutar que como Él está en ti, tú estás en Él, entonces ahora no hay condenación para ti. El punto anterior, vimos que nos salvó del pecado. ¿Cómo? Al perdonarnos, ¿cierto? Pero también al trasladarnos al reino de su amado Hijo Jesucristo. Si Él perdonó nuestro pecado y nos sacó de ese reino de maldad,
entonces ya no hay sentencia sobre ti, ni sobre mí. Ya no hay condena. Desde la perspectiva de Dios, tú has sido completamente perdonado. Es decir, si antes vivíamos bajo la culpabilidad de malas decisiones que tomamos, bajo el juicio, bajo esa condición de estar distantes de Dios, porque muchas personas pueden decir algo así como yo voy a ir a la iglesia o yo quiero orar pero cuando esté bien. Yo me acerco a Dios cuando esté bien, cuando haya podido corregir ciertas cosas en mi vida, pero resulta que hay cosas que no van a ser corregidas sino hasta que Cristo entre en tu corazón. Y cuando Cristo entra en tu corazón, entonces hay perdón completo, hay aceptación completa y puedes tener paz para con Dios. Vas a experimentar esa paz grandiosa, poderosa y sobrenatural para con Dios. Entonces puedes levantar tus ojos, mirar al Señor y entender que Él te perdona tanto como quita la condenación. Él no es como nosotros, ¿no? Que nosotros decimos yo perdono pero no olvido. Entonces ahí queda la condenación, ahí queda la sentencia. O sea, yo te perdono, pero me las pagas. Con Dios no. Cuando Dios te perdona, quita la condenación. Ya no hay sentencia. Recordemos que estos días que se celebró Semana Santa, el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Sabía usted que Él llevó en la cruz la consecuencia, la condena que correspondería a la humanidad a causa de su pecado? Pero como si fuera poco, su sangre derramada en la cruz nos limpió de todo pecado. ¿Qué pasa entonces cuando tú eres perdonado y eres limpio? Pues que cuando van a pasar factura, a revisar qué es lo que tú has hecho en el cielo, entonces Dios se encuentra que la obra que sustituyó todo nuestros errores, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, está lavada, está limpia por la sangre de Cristo. Esto es riquísimo, esto es grandioso y yo creo que bien vale la pena que nosotros podamos experimentar ese amor y esa bondad del Señor en nuestras vidas. Muy bien. Ahora, cuando el texto está diciendo que somos salvos del dominio de las tinieblas, en Colosenses 1:13, necesitamos observar con profundidad qué es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí hay una verdad que a veces pasamos por alto, y es que no podemos vivir nosotros sin una influencia espiritual, bien sea de Dios o de Satanás. Hablemoslo desde el reino de las tinieblas o desde el reino del Señor Jesucristo. Cuando nos dicen diablo, como que nosotros nos agarramos y ¿qué pasó? Diablo, ¿cómo así? Sí, y es la razón por la que existe tanta maldad y tanta injusticia en el mundo. No es porque Dios no ame a las personas, no es porque Dios no tenga una expresión de amor para ellos, es porque hay un gobierno espiritual que influye en las personas, bien sea para que caigan en el mal o vivan haciendo el mal. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros vivíamos bajo un dominio de tinieblas, esto incluye oscuridad espiritual, engaño, es estar lejos de la verdad y vivir sin la dirección de Dios. De eso fuimos librados de la oscuridad espiritual, fuimos librados del engaño, fuimos librados del distanciamiento, fuimos librados de la separación que teníamos para con Dios y no teníamos una ruta clara. Hay una expresión que todos nosotros tenemos cuando estamos en momentos de confusión y es: Dios mío, ¿qué voy a hacer? No sé si ustedes la han experimentado alguna vez. Dios mío, ¿qué hago? Tengo ganas, diría mi papá, tengo ganas de matar y de comer del muerto. El otro diría, tengo ganas de morirme o de pegarme un tiro, ¿sí? Y si tienes un conflicto con otra persona, le dices, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero muchas veces no sabemos cómo enfrentar nuestras dificultades. Pues de esa confusión
nos ha librado también el Señor. Cuando comprendemos que ya no soy gobernado por esa confusión, por esa oscuridad espiritual, entonces puedo ver que ahora yo soy guiado por Dios, guiado por Dios. Lo que Dios ha hecho al otorgarnos salvación es algo impresionantemente poderoso. Nos libró de ese reino, pero también nos trasladó. Aquí está la respuesta a muchas preguntas, porque hay personas que piensan que cuando entregan su vida al Señor Jesucristo, entonces viene una cantidad de prohibiciones en su vida, como que no haga esto, no tome, no baile, no vaya, no haga. Y yo debo confesarles que, por lo menos en el contexto en el que yo he sido formado, nunca me han prohibido las cosas. Lo que pasa es que cuando mis ojos fueron abiertos a la comprensión de que cuando tengo a Cristo vivo en un reino diferente, entonces puedo valorar muchísimo más lo que experimento de Dios en mi vida. Y esto no lo cambio por nada, porque puedo ver que en este reino de luz, de verdad, en este reino de comunión con Dios, tengo más oportunidades que en cualquier otro lugar. La salvación es un regalo que se te otorga cuando recibes al Señor Jesucristo en tu corazón. Y ese regalo te libra de ese dominio de las tinieblas y te traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Lo que ocurre en ti y en mí cuando experimentamos este regalo de la salvación no es un cambio de religión. Por favor, tengan claro esto. Tú no estás cambiando de religión, tú estás cambiando de reino. Amén. Cuando entregas tu vida al Señor Jesucristo y cuando dejas que el Señor Jesucristo venga a morar en ti, tú no estás viviendo un cambio de religión, ni un cambio de conductas, ni se trata de un cambio de parroquia o de templo. Lo que estás experimentando es un cambio de reino. Y en este reino, nuestra mente es renovada. Comenzamos a pensar diferente, a hablar diferente, a sentir diferente, a valorar diferente, a disfrutar diferente, a vivir sin temor. Aunque muchas veces el temor llega a tocar nuestro corazón, tú sabes que en el Señor puedes estar confiado, porque en su reino, Él cuida de los suyos. Amén. Bien, ahora nosotros podemos entender este cambio de reino, esta forma en la que Dios está librando nuestras vidas de una manera muy sencilla. Es como si alguien que vivía en un país en guerra, lleno de opresión, de temor, de muerte, de bombas, de balas, ahora es trasladado a un país libre. Ya no vive más bajo ese gobierno tormentoso. Ya no está bajo esas mismas leyes, bajo esa misma opresión. Ahora él dice, estoy salvo, soy libre. Entender la salvación es experimentar la libertad de Cristo en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, versículo 10, nos habla de nuestra nueva posición. Y nuestra nueva posición es tan especial que Romanos 5:10 dice que ahora hemos sido reconciliados con Dios. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es estar en paz. La reconciliación es volver. Hay personas que tal vez nunca pelean, pero sí se dejan de hablar. Y cuando vuelven a conectarse, hay reconciliación. Romanos dice que éramos enemigos de Dios y estábamos lejos de Dios. Pero ahora por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados. Y esto ocurre en ese maravilloso milagro de la salvación. Lo que significa es que ahora nuestra relación ha sido restaurada con Dios, que tenemos acceso a Dios, que podemos estar cerca de Dios. Y una palabra que me parece muy poderosa es, ahora podemos tener comunión con Dios.
Comunión. ¿Qué cosas tenemos en común nosotros que nos pueden unir con Dios? ¿Qué me une con Dios? Cristo Jesús. Cristo Jesús es lo que tenemos en común. Cristo Jesús es el Hijo. ¿De quién? De Dios. Pero el Hijo de Dios ahora yo lo he recibido y está en mi corazón. ¿Cómo puedo tener entonces comunión con Dios? Única y exclusivamente a través del Señor Jesucristo. Amén. Así que la salvación no solo cambia nuestra condición, sino que restaura nuestra relación con Dios. Amén. 4 cosas para que no olvidemos esta lección de que fuimos salvos. Fuimos salvos del dominio del pecado. Fuimos salvos de la condenación. Fuimos salvos del dominio de las tinieblas. Y fuimos salvos de la separación que teníamos o que experimentábamos de Dios. Ahora nosotros vivimos como libres. Eso que ustedes ven cuando cantamos y levantamos las manos y a veces gritamos y a veces lloramos, es una expresión de libertad. Es una expresión de libertad. Porque ya no vivimos como alguien que sigue atado, sino como alguien que fue liberado. Cristo ya te libertó. Así que de alguna manera nuestros pensamientos deben ir siendo transformados día tras día, porque ya no somos esclavos, ya no somos condenados, ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora pertenecemos al Señor Jesucristo.